y se satanizó inmediatamente, ¿verdad? Exactamente, sí, es más que todo por yo diría la desinformación que se tiene al respecto. ¿Y qué le podríamos decir a la gente para que comprendiera realmente el verdadero significado que tiene el trabajo de una offshore y sobre todo en un país como Guatemala, donde surgen, por supuesto, algunos nombres importantes y va a seguir la investigación, el hecho de llevar o de poner el dinero en ese sitio? Sí, básicamente las offshore se utilizan básicamente para varios propósitos. Primero es para seguridad muchas veces de los empresarios, otras veces para resguardar patrimonio y algunas otras veces para figuras fiscales siempre que las leyes lo permitan. Y el punto, la offshore básicamente, su característica es que se constituye en un país donde hay ausencia de carga tributaria, que se le llama, la mayoría de veces se conoce más como paraíso fiscal. Ajá. Y el asunto es que la característica es que no realiza operaciones en el país en el que se constituye. Básicamente solo es una empresa diríamos, en el país en que se constituyó, no tiene movimiento y los movimientos se hacen fuera, por eso se llama offshore, fuera de la plaza donde está ubicada. Pero en sí misma lo que debemos de entender por offshore es que cualquier persona puede tenerla, pero como cualquier sociedad en Guatemala, existen las sociedades anónimas, Claro. pero se han detectado sociedades de cartón, sociedades que realizan actividades ilícitas, pero no quiere decir que la sociedad anónima por sí es digamos, ilegal, sino es el uso que se le dé, y así son las offshore. O sea, aquí vamos a encontrar diversidad de los nombres que salieron publicados y saldrán mucho más, y que posiblemente hayan algunos ilícitos como en cualquier actividad, pero por sí misma su característica es resguardar patrimonio, ausencia de carga tributaria y no realización de actividades en el país en el que se constituyó. Habla la CICIG de investigar en el caso que sea necesario, ¿verdad? Cuando se conocen estos datos y sobre todo con esta firma donde Guatemala, y recién lo aclaramos en otro bloque, no es que sea la sexta a nivel mundial, sino dentro del grupo y hablando directamente desde Panamá, como uno de los lugares donde funcionan este tipo de negocios. ¿Usted cree honestamente que será necesario, que se puede llegar mucho más allá ya con una investigación por parte de las autoridades de Guatemala y también la Comisión Internacional? Sí, ¿Que es necesario, que va a aportar algo? Bueno, en cuanto a la aportación, tal vez solamente es a nivel de confirmación, porque como digo, estas operaciones ya se saben y cuando se realiza una investigación entendemos que hay un encadenamiento de operaciones y transacciones y que van hilvanando las operaciones, ya sea con una offshore propiamente dicha o con otras compañías fuera de Guatemala que pudieran estarse utilizando para actividades, diríamos, ilegales, pero esos ya son los procesos de investigación que la CICIG y otra entidad como el Ministerio Público podría iniciar y que sí le servirá esta información porque le ampliará más diríamos, la visión de la persecución del ilícito. El tema acá es saber el origen del dinero. ¿Tiene alguna relación esto o tiene alguna responsabilidad la firma Mossack Fonseca o ellos simplemente funcionan como el intermediario para colocar el dinero o es responsabilidad de quien lo hace también investigar de dónde provienen y cuál es el origen justamente de los recursos? Porque ahí es donde radica justamente la duda, ¿de dónde salió ese dinero? Sí, habrá que verificar la legislación panameña, que es donde está radicada esta firma, si existen legislación tendente a verificar precisamente la idoneidad, la honorabilidad y la honradez de los clientes, como por ejemplo en Guatemala, Claro. la ley obliga a los vendedores de vehículos, joyas, arrendamientos, inmuebles a perfilar al cliente. O sea, si se filtra esa información y se traslada la información al ente como es la IBE ante cualquier operación sospechosa, allí se libera de obligación. O sea, en este caso no me atrevería a decir si es culpable o no es culpable, dependerá de la legislación, en este caso de Panamá, que tendrá que ser similar porque las leyes antilavado son prácticamente internacionales, son similares todas. En Guatemala así opera. Por ejemplo, los bancos que tienen un cliente y que hay operaciones sospechosas o que se sospecha, trasladarán la información a la IBE previo un mecanismo que tienen de verificación y ya es la IBE la que sigue el proceso. ¿Cree que este caso va a tener alguna repercusión en el tema de Guatemala? Hoy se discute el secreto bancario en el Congreso de la República y la legislación en general para el control de este tipo de operaciones. ¿Qué impacto usted como especialista también en temas de este tipo puede llegar a tener dentro del país y el marco legal? Sí, definitivamente la publicación de los papeles de Panamá sale justamente en el momento que en Guatemala se está discutiendo la eliminación del secreto bancario, entre comillas. ¿Lo cree oportuno?
Considero que fue coincidente y oportuno porque eso... Ya se estaba discutiendo desde hace tiempo, ¿verdad? O sea, pero esto vino como a darle un apalancamiento a la necesidad, desde el punto de vista de controles gubernamentales, de transparentar y viabilizar una información bancaria más ágil y dinámica para efecto de fiscalización, que es según las reformas que se están proponiendo. ¿Cree que vamos a encontrar muchas más sorpresas en esta investigación, en esta revelación, como decíamos al inicio, la más grande de la historia, que parece que promete todavía dejar muchas cosas en descubierto? Sí, yo digo que a medida que se vayan divulgando los nombres, principalmente de líderes de todos los países, habrán muchas sorpresas, como lo que pasó en Islandia, que provocó la renuncia del primer ministro. Entonces, a nivel de los países o de las personas de los diferentes países, sí podría haber una reacción, sobre todo manchar su buen nombre. Hay un punto importante. Sí, adelante. Que el punto es que el hecho que aparezca el nombre de una persona dentro de la clientela de esta firma no quiere decir que la actividad sea ilícita. Ahí es donde se tiene que investigar. Pero el problema es que, como es offshore, ya en automático, si aparece XX, en automático ya está actuando al margen de la ley, actuando con cuestiones de lavado. Es la tendencia por la desinformación, pero ahí es donde tendrá que verificarse. Pero el impacto es un problema, que es un impacto de información pública, que definitivamente va a repercutir en la imagen de la persona, aunque no haya cometido un ilícito. Ese es el problema, es decir, el impacto en la imagen de la persona que sí se mirará perjudicada. Y que ya tiene implicaciones, de hecho. Sí. Muchísimas gracias a Oscar Chile Monroy, consultor fiscal de la firma MGI Chile Monroy y asociados, por acompañarnos esta noche. Ha sido muy amable. Gracias, muy amable. Un placer saludarlo. Nosotros hacemos una pausa rápida y ya volvemos. Hay mucho más. Esta noche hablando del caso Panama Papers. Llegamos al último bloque de desafíos, muchas gracias por acompañarnos y vamos a completar esta rueda de opiniones tan importantes con los analistas que nos acompañan, con lo que hace algunos días en el segmento BLM Noticias de Viva la Mañana nos daba el analista Hugo Maúl, que realmente entiende el tema y nos daba a conocer también algunos puntos importantes del impacto que esto podría tener dentro del sistema guatemalteco. Esto decía Hugo Maúl en el programa. Nosotros como ciudadanos y sobre todo como consumidores de información tenemos un morbo y estamos esperando que se descubran estas cosas ocultas. Y que caigan más. Así es, y estamos esperando que cada día un nuevo escándalo. En realidad, constituir empresas fuera del domicilio normal de una empresa, es decir, una offshore, eso es una práctica común en muchos países del mundo, en la mayor parte de países del mundo. Es decir, constituir una empresa en Panamá no tiene nada de ilegal. No es ilícito, para nada. No, eso es como, ¿qué decirte? El micrófono que tenemos puesto. Ahorita sirve para que nos comuniquemos con el público, pero bien me pudieran ahorcar con este micrófono. Pero no por eso uno va a satanizar el vehículo. Entonces yo creo que es lo primero. Estas prácticas son prácticas perfectamente ilegales. Lo ilegal puede estar en el origen de los fondos, ya sea que hubo evasión de impuestos, ya sea que hubo blanqueo de capitales o dinero de fuentes ilícitas. Y una cuestión bien importante, la legislación panameña en materia mercantil es mucho más avanzada que la legislación mercantil, por ejemplo, de Guatemala y de algunos países del área. Entonces no es raro que operaciones que son perfectamente legales, que aquí no se pueden hacer, porque el Código de Comercio no lo permite, porque data de hace 50 años, las empresas tienen que ir a buscar en dónde lo hacen. Y muchas de estas operaciones quedan perfectamente documentadas ante la SAT, ante la Superintendencia de Bancos, ante el gobierno de Guatemala. Paraíso fiscal se le llama porque estos países tienen una normativa tributaria muy benevolente, muy abierta para la inversión, impuestos bajos, ausencia de impuestos, lo cual hace que los inversionistas a nivel mundial gusten por estos lugares. Por supuesto, esto molesta, enoja a los países que tienen estructuras tributarias muy rígidas, muy castigadoras, con impuestos muy altos. Ellos quisieran que las compañías y que las personas no se fueran de estos países a buscar paraísos. Por un lado, uno tiene la persecución en contra del lavado de dinero, el narcotráfico, terrorismo, y por otro lado, uno tiene la protección del derecho a la privacidad de los ciudadanos.
Entonces, en ese sentido, todos los que estamos aquí sentados y los que nos ven en la televisión, tenemos que reconocer que tenemos derecho a la privacidad de nuestros datos. No se diga ahora en esta revolución digital que estamos teniendo. Tenemos derecho a reclamar esa privacidad. Por supuesto, en la medida que se protege la privacidad del ciudadano en materia financiera, se complica la acción de la SAT, se complica la acción de la Superintendencia de Bancos. Para ello, y del Ministerio Público, para ello sería mucho más fácil poder acceder a la información de una manera más libre. En Guatemala eso se puede hacer con orden de juez competente. Y si vamos a liberar nosotros esa disposición de acceder a la información mediante la orden de un juez, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los detalles? Es decir, la normativa, los protocolos que se van a utilizar para el manejo de esa información. Y resumo mi punto con esto. Panama Papers es un leak, una fuga de información. ¿Quién nos garantiza hoy en Guatemala que en caso de no existir el derecho a la secretividad bancaria, en determinado momento no vayan a haber fugas en la SAT en su estado actual o en la SAT en su estado futuro con la reforma? Es cierto que ahí puedan haber un grupo importante de actos ilícitos, pero no por eso se va a investigar a una persona honrada que no ha cometido ningún delito según la ley nacional. O sea que aquí las autoridades tendrán que sopesar muchos elementos para no violar los derechos que tienen las personas a un debido proceso y sobre todo que se presuma la inocencia de las personas. Bueno, agradecemos muchísimo la preferencia, la de todas las semanas, la de todos los domingos. Usted que está siempre acompañándonos y hablando de temas importantes para la realidad del país, en este caso del resto del mundo, con esta investigación tan importante denominada Panama Papers. Soy Ricardo García Santander, los espero la próxima semana. Gracias por acompañarnos, un placer saludarlo como siempre.